canciller Patiño advierte al embajador de los Estados Unidos que no pretenda hacer política en el país. Ecuador no acepta que un embajador de un país amigo participe en actos políticos. Tenemos un embajador grafitero. La renuncia de Danilo Carrera al COE no lo exime de un juicio penal, según el ministro del Deporte. Autoridades decomisan cerca de media tonelada de droga en la provincia de El Oro y 4 toneladas en alta mar. Llega a Guayaquil Ives Cabezas, alias El Duende, otro de los recapturados de La Roca. El Cantón Mira en Carchi en emergencia por el fuerte invierno. En riesgo la educación para escolaridad inconclusa por falta de convenios. Explosión de camión cisterna deja 20 muertos y 36 heridos en México. Y en corto, el rock and rollero Enrique Guzmán ya está listo para lanzar su plaga musical. Además, la última foto oficial de los honorables asambleístas. Un espejo de cristal. ¿Está lista para la foto? Okay. Venga, la amiguis, venga amiguis. ¿Listo? A ver. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El canciller Patiño llamó grafitero al embajador de los Estados Unidos y le advirtió que no haga política en el país. Hola, Diana. Hola, Víctor, amigos, muy buenas noches. En otro tema, la renuncia de Danilo Carrera al Comité Olímpico trae reacciones, ya se las contamos. Empezamos con las declaraciones del canciller. Sí, el canciller Ricardo Patiño advirtió al embajador de los Estados Unidos en Quito, Adam Nam, que si continúa participando en actos políticos como los califica el gobierno, ya no solo le hará un llamado de atención. El diplomático fue llamado esta tarde a la Cancillería. El canciller Ricardo Patiño es radical frente a la intervención del embajador estadounidense Adam Nam en un evento de la Unión Nacional de Periodistas por el Día Mundial de la Prensa. Ecuador no acepta que un embajador de un país amigo participe en actos políticos. El canciller dijo que Adam Nam hizo un graffiti junto a caricaturas ofensivas al presidente Correa. Este acto no es un acto solo de libertad de expresión, es también un acto evidentemente político. Y hay que hacer el señor Nam escribiendo el graffiti. Tenemos un embajador grafitero. Por esta razón, Patiño reiteró que si esto vuelve a ocurrir, la respuesta ecuatoriana será más fuerte que la del presidente Correa el sábado anterior. En la próxima ocasión que él haga una participación en un acto político de esta naturaleza, nuestra respuesta no será solamente llamarle la atención por lo que ha hecho, sino que será una respuesta de otra naturaleza. Sin embargo, el canciller confirmó que las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos no se han afectado por este hecho. Andrea Guerrero, 24 horas. El presidente de la República, Rafael Correa, da por superado el impasse diplomático con Perú y además aseguró que no pedirá la expulsión del embajador de Estados Unidos, Adam Nam, por sus actitudes políticas. Por si acaso, el propio embajador Riofrío pidió ser relevado de sus funciones, ¿no? Y con esta medida cesó en sus funciones el embajador Riofrío, cesó en sus funciones con mucho dolor, porque era un gran diplomático. El embajador León, para nosotros está total y absolutamente superado este incidente. Un diplomático no puede decir en dónde está en su misión, un embajador en el país que lo acoge, que están preocupados de que no hay libertad de expresión. O sea, ¿qué es esto? Tiene que ser un poco más considerado con el país que lo acoge. Es realmente crear incomodidad. Y segundo, las declaraciones, bueno, ¿usted cree que libertad de prensa? No, Washington está muy preocupado. Vaya a preocuparse a su casa, pues si quiere, si va a seguir preocupado, si lo mandamos a Washington para que se preocupe en Washington, ¿no? Otro tema, de manera abrupta, Danilo Carrera renunció anoche a la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano después de 16 años de gestión. Su salida estaría ligada a sus diferencias con el ministro del Deporte. Una solitaria sede del COE en la mañana de este martes en Guayaquil era la señal más evidente que el organismo rector del Olimpismo Nacional se había quedado sin cabeza. Danilo Carrera Druet
Tras 16 años en funciones, se despidió anoche de los deportistas con una escueta carta. Siendo nuestro deseo propiciar el ambiente adecuado para el ejercicio del deporte ecuatoriano, creemos que es necesario apartarnos de la dirigencia que hemos cumplido como voluntarios en honor al deporte y los deportistas. La misiva no especifica las razones de su dimisión, pero todos entienden, está vinculada a su entredicho con el ministro del Deporte por el manejo de varias federaciones provinciales del deporte amateur. Ceballos fue el primero en comentar esta renuncia. Es lo mínimo que podía haber hecho, ¿no? Después de tanto daño que le ha hecho el deporte ecuatoriano, tanto daño que le ha hecho el deportista ecuatoriano, y respetándolo, no apoyándolo, no respaldándolo. Así que esperemos, estando afuera, no siga perjudicando, ya deje que esto se vaya organizando, la nueva estructura. Dice que la responsabilidad de Carrera y su directorio no terminan con esta salida. Con sus asesores está evaluando acciones para responder a la gestión del otrora titular del COE, que frenó la participación de varios deportistas ecuatorianos de élite en torneos internacionales. Bueno, esto no se puede quedar así, ¿no? Vamos a esperar que ellos regresen, que estaba pactado para el día domingo. El lunes iremos a la Defensoría del Pueblo con los padres de familia, los deportistas, que algunos son menores de edad, y presentaremos la querella en la Defensoría del Pueblo. Esto no se puede quedar así, hay que iniciar acciones legales en contra de estos malos dirigentes. Ese exdirigente deportivo, quien cuando estuvo al frente de Fede Guayas tuvo inconvenientes con Carrera, dice que tras más de una década y media de polémico mandato, una renovación en el Comité Olímpico Ecuatoriano era más que necesaria. Ya es historia, y la historia juzgará en sus actos. De momento, la administración del COE quedó encargada a uno de sus vicepresidentes, el coronel Marcelo Delgado, quien deberá llamar a elecciones y la asamblea elegir al sucesor de Carrera para que a su vez se puedan llenar las 10 vacantes que existen dentro de 10 federaciones provinciales de varios deportes. Jorge Rodríguez, 24 horas. El ejército decomisó 17 toneladas y media de tacos de dinamita y 15.000 metros de cordón detonante en Guarumales, provincia del Azuay. El material explosivo, valorado en aproximadamente $100.000, fue encontrado en una bodega que no cumplía con las normas de seguridad requeridas. Sucedió el fin de semana en un operativo de la 4ª División Tarqui del Ejército. Ya está en Guayaquil Ives Cabezas Arce, alias Duende, otro de los reos más buscados que escapó de la cárcel en La Roca en febrero pasado. El aprendido fue trasladado desde Colombia. A la base aeropolicial ubicada en el norte de Guayaquil arribó Iván Hernán Cabezas, alias Duende, otro de los recapturados de La Roca. Alias Duende fue detectado en Bogotá el pasado 29 de abril. Un trabajo coordinado con la policía colombiana. Varios de los indicios que se manejaban aquí nos apuntaron a que ellos estarían en Colombia. Se hicieron las coordinaciones necesarias y luego de un proceso investigativo ya se ha dado con su localización. Según la autoridad policial, deberá seguir cumpliendo la pena de 20 años a la que está condenado, más los cargos que se le imputen por haberse fugado. Está buscado por asesinato, violación, tenencia ilegal de armas. Con la recaptura del Duende ya son 11 los prófugos de la cárcel de La Roca que de nuevo están tras las rejas. María José Jaramillo, 24 horas. Y cerca de media tonelada de droga se encontró en una hacienda ubicada en la provincia de El Oro, que además servía como centro de operaciones para narcotraficantes. Los más de 400 kilos de droga sirvieron para determinar que esta hacienda de Santa Rosa, provincia de El Oro, era el centro de acopio de una organización mexicana dedicada al narcotráfico y que operaba desde enero en el país. El operativo denominado Aluvión permitió tener como evidencia más de 10 sacos de yute, donde era escondido el alcaloide en la finca sin despertar sospechas. Simultáneamente en Guayaquil se realizó varios allanamientos que terminaron con la detención del principal líder de la red de narcotraficantes, encargado de las operaciones en Ecuador. Se trata del mexicano Manuel de Jesús Acosta Alvarado. Él es el individuo que ingresó en el mes de enero a nuestro país, vinculado a organizaciones y a carteles específicamente en México. Tras las investigaciones se determinó que ya se encontraba en camino un cargamento de droga y luego de coordinar acciones con la Marina estadounidense, se logró dar con una embarcación tipo Go-Fast, la cual transportaba 4 toneladas de clorhidrato de cocaína. Inmediatamente procedieron a incendiar la embarcación, aparentemente para que obviamente no
no se les detenga a los individuos que estaban también en la embarcación. Junto a los mexicanos, se detuvo a 5 ecuatorianos y según informó el ministro, en los últimos 4 meses se ha podido evitar que organizaciones internacionales usen el país para enviar droga al exterior. Las últimas 3 semanas llegamos aproximadamente casi 15 toneladas en realidad de droga incautada. La casi media tonelada de droga confiscada en tierra fue presentada por las autoridades, mientras que se espera la audiencia de flagrancia contra los detenidos. César Velastegui, 24 horas. Las fuertes lluvias registradas en la provincia del Carchi en los últimos días causan estragos principalmente en el cantón Mira, donde más de 20 familias están afectadas. Paredes caídas y rotas por la fuerza del agua son parte de los daños causados por las lluvias registradas en el cantón Mira, uno de los más afectados por el invierno. Aproximadamente 20 viviendas afectadas de forma directa, pero de las cuales hemos identificado 13 que estarían consideradas para un tema de reubicación. 2 familias fueron reubicadas a un albergue temporal por el riesgo de que sus viviendas colapsen. Sin embargo, las pérdidas los dejan en una situación vulnerable. Prácticamente es una suerte que no haya pasado de muertos, pero sí en cosas materiales ha pasado esto. Es que la corriente y sedimento arrastrado no les dio tiempo a nada. Ya no se podía hacer nada, se entró a las casas. Los afectados aún no logran reponerse de susto mientras recuperan lo poco que la corriente no se llevó. Lavando medio, algunas poquitas ropa que ha quedado, casi nada. Las autoridades cantonales buscan apoyo para los afectados, quienes por lo pronto son trasladados a albergues seguros. En el cantón Mira, Jairo Jatome Ortega, 24 horas. Y luego de 7 días de búsqueda fue encontrado el cuerpo de la niña Pamela, quien desapareció al ser alcanzada junto a otra joven por una creciente del río Chiche al oriente de Quito. Uno de los 2 niños que se salvaron nos cuenta la terrible historia. Desde lo alto miraba cómo el cuerpo de su primita de 11 años de edad era rescatado por el aeropolicial y una patrulla terrestre. Hace 7 días, 4 primos paseaban por la orilla del río Chiche. La lluvia de la tarde produjo una crecida violenta que arrastró a los niños. Cuando recuerda. Sí me llevó, pero me quedé atrancado en una piedra y me cogí de la piedra y para que no me lleve. Los 2 varones del grupo se salvaron. Las 2 niñas fueron arrastradas. El cuerpo de Graciela fue rescatado el miércoles pasado y ahora la pequeña de 11 años fue vista cerca de este mediodía 7 de mayo. Estaba semienterrada a 11 kilómetros más allá de la fatal tarde del 1 de mayo. El crecido Chiche les llevó. Gracias a que las lluvias mermaron y el nivel del río bajó, se tuvo resultados positivos. Se la pudo divisar. Ya por estas partes ya pasamos varias ocasiones y no pudimos divisar, pues el día de hoy tuvimos un resultado afortunadamente positivo para dar con el encuentro de la niña. Así terminan 7 días de angustia para esta familia que pierde a 2 de sus seres queridos. Días difíciles, sinceramente, para la familia, para mi cuñada, todos. En el Chiche, nororiente de Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Este miércoles se realizará una teleradio maratón para socorrer a los damnificados del incendio en el mercado de Guaranda. Esta es una de las acciones que han emprendido las autoridades del cantón para aliviar el dolor de los comerciantes. Historias que se repiten en casi todos los comerciantes del sector de la Quebrada del Mullo, en Guaranda, provincia de Bolívar. Y es que fueron más de 80 los perjudicados del gran incendio del fin de semana pasado, que arrasó con todos los locales de ropa. Ahora ya no tengo cómo sobrevivir, mi señor, esperando únicamente la caridad de nuestras autoridades. Ha quedado todo reducido a escombros, esto no sirve para nada. Sin embargo, todavía se pueden ver a varios de los afectados tratando de rescatar entre los escombros, algo que les pueda servir. Muchos de los damnificados aseguran que tenían créditos pendientes y ahora no saben cómo van a pagar sus deudas. Yo estoy endeudado con $35.000 que yo debo a mis acreedores. De su lado, los comerciantes afectados realizaron una marcha por las calles de Guaranda solicitando ayuda, a pocas horas de que se lleve a cabo el evento, la teleradio maratón, en donde se recaudarán fondos. Pedimos ayuda a la ciudadanía de todo a nivel nacional que nos ayude porque nos quedamos en la calle. Muchos medios de la localidad van a sumarse en un esfuerzo. Nosotros nos hemos puesto la meta de $1 millón. Con estas acciones solo esperan que las personas se solidaricen para sobreponerse de esta tragedia. ¡Ayuda! Desde Guaranda, provincia de Bolívar, Julio César Saona, 24 horas.
Cerca de 98.000 estudiantes esperan los resultados del examen nacional para la educación superior rendido el 20 de abril. Los dos mejores puntuados ya fueron reconocidos por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Andrés Parra y Cristina Ordóñez, estudiantes del Colegio Manuela Cañizares, recibieron este reconocimiento por ser los mejores puntuados del examen nacional para la educación superior. Fue tiempo en el que me preparé y la verdad me siento satisfecho, feliz por haber logrado lo que me propuse desde un principio. Según el secretario de Educación Superior, aumentó de 667 a 715, es decir, 48 puntos, el promedio en relación al anterior examen rendido en el 2012. El porcentaje de aspirantes que subieron 550 puntos o menos. Esto pasó de aproximadamente lo que fue en el 2012 del 10%, ahora, como señalamos, al 13.2%. Además, el grupo de alto rendimiento pasará de 250 a 325 estudiantes, es decir, los que tienen más de 947 puntos. Tienen que decidir si es que quieren ser parte del grupo de alto rendimiento. Y se les prepara para que puedan hacer sus aplicaciones a la universidad. Así, durante esta semana, más de 98.000 estudiantes estarán pendientes de sus calificaciones. Una vez conocidos los resultados, la etapa de postulación iniciará el 13 de mayo, de acuerdo al 9º dígito de la cédula de cada estudiante. Cada uno elige libre y voluntariamente en su cuenta cuántas carreras quiere postular, hasta un máximo de 5. En los colegios, este es el tema de conversación, ya que los estudiantes aseguran haberse preparado durante más de 5 meses. Saqué 950, hubiera esperado más porque en realidad la prueba estuvo fácil. Sin embargo, todavía tenemos dudas de cómo calificar. Los colegios a nivel nacional con mejores puntuados son el Manuela Cañizares de Quito y el Hermano Miguel de la Tacunga. Andrea Romero, 24 horas. La educación para la escolaridad inconclusa en el país podría estar en peligro. El Ministerio de Educación no firma los convenios para que instituciones como IRFEYAL continúen su labor. Los alumnos están preocupados porque esta es la única opción que tienen para estudiar. Hasta esta escuela llegan cada sábado decenas de adultos que buscan culminar sus estudios. ¿Por qué ser alguien en la vida? Fernanda y otros 250.000 alumnos optan cada año por los programas de escolaridad inconclusa para obtener un título de bachiller. Son diversas las razones por las que no pudieron atender la educación regular. Yo soy madre soltera, entonces cuando empecé me adelanté con mi niña, entonces tuve que dedicarme a ser mamá antes de que estudiar. Este sistema de educación especial hoy está en el limbo, pues el Ministerio de Educación no quiere firmar los acuerdos de funcionamiento. Los alumnos están preocupados por su futuro. Nos quedaríamos, como quien dice, en stand-by. No valdría el esfuerzo que nosotros hemos puesto, aparte de trabajar y querer prepararnos para la sociedad que como gobierno están exigiendo, que es la preparación intelectual. En la costa están sin matricularse para el nuevo año lectivo. Debería el Estado apoyar el sistema de educación a distancia para no dejar discriminado a las personas que no pueden asistir normalmente de lunes a viernes. Las instituciones CINEDE, Crecerá e IRFEYAL, que trabajan desde hace más de 40 años en este tipo de educación, confirman la crisis. Ahora mismo estamos pendientes, ¿esto se renovará? ¿No se renovará? El Ministerio de Educación dice que no renovará los convenios mientras el sistema de educación inconclusa no cumpla con el nuevo reglamento de educación regular. Estamos en el proceso de adaptación curricular para ofertar también el Bachillerato General Unificado en iguales condiciones que el resto de bachilleres. Los directivos piden un análisis más profundo, pues aseguran que no pueden funcionar con las mismas reglas. Todo el sistema educativo hay un solo currículo en el cual debemos obedecer y está bien. Lo que no se puede es solamente crear adaptaciones para los adultos. Vamos a hacerles una preguntita, ¿no? Entre las normas que se incumplen está que tienen extensiones, ahora prohibidas en el reglamento, y que no aplican la malla curricular. Un estudiante a distancia no puede tener el mismo trato ni recibir los mismos contenidos de un estudiante de la presencial, de un adolescente. Los alumnos pagan $107 anuales por este tipo de educación. Los cambios incrementarían los costos y dejarían por fuera del sistema a miles de estudiantes que aspiran a un futuro mejor. Yo también quería tener un título de bachiller. El doble de un número disminuido en 3. La solución estaría en diseñar un reglamento especial para este tipo de educación, que se adapte a la realidad de miles de ecuatorianos que no pudieron estudiar. En nuestra próxima entrega les contaremos las realidades de estas personas quienes con esfuerzo y perseverancia asisten a estudiar los fines de semana en busca de un futuro mejor.
Quito y la mayoría de ciudades del país experimentan un acelerado crecimiento de construcciones. Sin embargo, la construcción de casas y departamentos ha provocado el incremento del metro cuadrado de construcción y de tierra. Quito está copada. No hay tierra disponible para construir, pero está llena de construcciones. El crecimiento va hacia arriba en lo que es Quito. En el sur, en el centro y en el norte de la capital, es común ver la construcción de cientos de edificios de oficinas, departamentos y algunas casas. Netamente el norte central. Luego el crecimiento está hacia los valles, ¿no? Este aparente boom de construcciones en Quito se replica en el resto del país, según esta empresa de inteligencia inmobiliaria que maneja información actualizada. En los últimos 5 años se duplicó el monto en créditos hipotecarios que entregaron la banca privada y el BIES. La cifra pasó de cerca de $800 millones en 2008 a más de 1.600 millones a diciembre de 2012. Se ha dinamizado en los últimos años porque tenemos un nuevo jugador importante que es el BIES. Pero esta demanda, producto de la liquidez en la economía ecuatoriana, también ha hecho que crezca el precio de la construcción y de la tierra. El metro cuadrado de tierra en San Juan de Cumbayá, este sí es dramático. En el año 2008 estaba en $20, $25 del metro cuadrado. Hoy está en $200 del metro cuadrado. Y según la ubicación, el valor del metro cuadrado de construcción y de tierra es más alto. Por ejemplo, hay un sector que es el más caro de Quito. En la República de El Salvador, en vía principal, hoy sobrepasan los $2.300 del metro cuadrado de tierra. Según el Colegio de Ingenieros de Pichincha, este fenómeno se observa en todo el país, pero sostiene que el dinero para la construcción no solo viene de créditos hipotecarios. Muchas construcciones se hacen de compra de contado, muchas veces sin crédito bancario. Y eso a su vez ha generado también el incremento del precio en los materiales de construcción, dice. Insumos como el cemento, el hierro ha subido un poco en enero, puede haber incidido en encarecerle un 1%, 1,5%. Pero aun cuando la tierra y la construcción se han encarecido, este boyante sector de la economía seguirá creciendo, dicen los expertos. La demanda por vivienda va a seguir igual, en la medida que los créditos estén a la mano. El incremento es cíclico. El 2011 fue el pico más alto y de a poco irá descendiendo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Casi un año se ha tardado la Fiscalía en investigar el presunto negociado del alquiler de bodegas privadas por parte del Banco de Fomento. Según el titular del Ministerio Público en Guayas, las denuncias hechas por un ciudadano no han avanzado por culpa de la Contraloría. En la Fiscalía parece que volvieron a hablar del tema de las denuncias por supuesto peculado en la administración del Banco de Fomento, tras esta locución presidencial. 4 o 5 años embodegados y han pagado cerca de $3 millones en arriendo a bodegas privadas. Así que tendrán que responder ante Contraloría. Desde mayo del año 2012 se habían abierto 3 procesos investigativos distintos para escarbar en una negociación que involucra fondos públicos por el alquiler de bodegas privadas por parte de la administración del BNF. La primera indagación, por supuesto peculado, estuvo a cargo del fiscal Franklin Saltos. Desde julio del año pasado se congeló la investigación porque de la noche a la mañana, cuando ya se estaba avanzando en las investigaciones, en los recaudos, en las versiones, en los oficios, de la noche a la mañana al fiscal lo cambiaron de unidad. Los 3 procesos están basados en las denuncias de este ciudadano. Se abrió una segunda indagación por estafa a cargo del fiscal Rodrigo Ruiz y una tercera por falsedad de documentos públicos que lleva el fiscal Pedro Intriago. En las certificaciones aparecen compañías y terceras personas que son los verdaderos dueños. La pregunta es ¿por qué no firmaron ellos los contratos? Que pasarían a ser testaferros. Según esta investigación, en el negocio de alquiler de bodegas, si bien los contratos fueron suscritos por diferentes personas, tienen algo en particular, alguien en común. Pero el abogado Roditi, que es la persona que dentro de las investigaciones es mencionado por un funcionario del Banco Nacional de Fomento en una versión, en donde dice que el abogado Roditi va por las 3 compañías o por las 3 bodegas a gestionar los cobros millonarios. El fiscal provincial aseguró que por tratarse de un tema de fondos públicos, los agentes a cargo de cada proceso se han tomado su tiempo. Se han venido realizando todas las diligencias propias de una investigación, tanto así que el día viernes anterior se tomaron una serie de versiones. Y que todavía siguen documentándose con información dentro del banco. Y estamos a la espera de una pieza procesal de vital importancia como es el informe de la Contraloría General. Eso, aunque las indagaciones por estafa y falsedad ideológica no requieren de informe previo de la Contraloría para avanzar, asegura Urbano.
Por estos días presentará una denuncia por omisión contra la actuación del fiscal Ponce, que sí sabía de los hechos hace meses, como prueba este documento fechado enero de este año. Vinimos nuevamente a la matriz del Banco de Fomento aquí en la ciudad de Guayaquil para intentar consultarle a sus autoridades sobre el estado actual de esos contratos con esas 3 almaceneras privadas y si después de la visita del presidente hace ya algo más de una semana se había ordenado una investigación interna a esta negociación. Otra vez no fue posible, nadie nos quiso atender. Un primer informe de Contraloría arrojó resultados preliminares. La acción determinó que los contratos seguían vigentes a la fecha y que lo único que habían modificado es el valor que se paga por metro cuadrado arrendado. Resta por terminar una auditoría de gestión que pueda descubrir si el Banco de Fomento estaba o no en capacidad de importar esas maquinarias, que hoy siguen embodegadas, aunque todavía la Fiscalía no haya determinado nada irregular. Jorge Rodríguez, 24 horas. En medio de fotografías, despedidas y un incidente, se cumplió la penúltima sesión de la Asamblea. Para este miércoles están previstas reuniones de 3 comisiones y un taller para analizar la Ley de Comunicación. Foto oficial en la penúltima sesión de la Asamblea saliente. Algunos de estos legisladores se quedarán por ser reelectos y otros volverán a sus provincias, pues no alcanzaron a una curul en las elecciones de febrero. Al inicio de la sesión, el asambleísta César Montúfar presentó una moción para que el Pleno trate el proyecto de ley orgánica de la función legislativa, que fue vetado, pero no recibió apoyo y mostró su descontento. Les emplazo a votar afirmativamente. Les emplazo a ser fieles al mandato que recibieron. Gracias, señor presidente. Se acercó al presidente Cordero. Luego cruzó palabras con la bancada de Alianza País. Que sean los nuevos asambleístas que ya se posesionan el 14 de mayo quienes decidan el funcionamiento de la Asamblea para los próximos 4 años y no nosotros que ya nos vamos. Por otro lado, y como estaba anunciado, Fausto Cobo se despidió en rueda de prensa de su partido y de la Asamblea. Piensa conformar un nuevo frente. Ya no alcanza la revancha popular, tampoco alcanza la nueva revancha popular. Para este miércoles está previsto que sesionen las comisiones de Biodiversidad, Justicia y de Derechos de los Trabajadores. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Atención, el actual ministro de Talento Humano, Augusto Espinosa, se convierte en el nuevo ministro de Educación en reemplazo de Gloria Vidal. Espinosa, durante su gestión al frente de la cartera de Talento Humano, impulsó lo que llamó una sociedad del conocimiento. Se prevé que mañana sea posesionado como nuevo ministro de Educación en el Palacio de Carondelet. El Servicio de Rentas Internas incauta más de $1 millón en mercadería importada que se vendía en importantes almacenes de Quito y también de Guayaquil, de ropa, zapatos, cosméticos y perfumes, entre otros productos, porque sus propietarios no pudieron demostrar el pago de impuestos. 144 locales comerciales fueron intervenidos, de los cuales en 88 se produjeron incautaciones. Funcionarios del SRI creen que además de la defraudación tributaria hay indicios de testaferrismo. Quito cuenta con 21 kilómetros de ciclovías urbanas y se trabaja en 40 kilómetros más hacia el norte y otros 40 al sur. Hicimos un recorrido a través de ellos para saber si Quito es o no una ciudad para ciclistas. ¿Listos? ¿Nos preparamos para salir a ciclar por la ciudad? Listos para comprobar si Quito es o no una ciudad para ciclistas, nos pusimos sobre ruedas con todas las seguridades a fin de atravesar las ciclorrutas urbanas. Las vías exclusivas para los ciclistas están claramente definidas, pero eso no impide que los vehículos las irrespeten. En algunos sectores los autos se estacionan en el lado contrario, dejando muy poco espacio para la circulación vehicular, y al auto no le queda más que invadirnos. Otros, aunque nos ven venir, ya de plano se estacionan sobre nuestra vía. ¿Usted no sabía que es vía de bicicletas? No sabía. Discúlpeme. Ahí está dibujado, vea una bici. Vea, me disculpa, en verdad, ya yo no he sabido. ¿Cuál es la sanción? Son $159 por mal estacionado. Y no es que el auto no sabe si no tiene que invadir. No tiene que invadir
punto, es prohibido, es infracción de tránsito, es un mínimo de solidaridad con quien ocupa la bicicleta. Algunos cruces compartidos son bastante complicados y en otros sectores la vía exclusiva para nuestra circulación desaparece de la calzada como por arte de magia. En Quito hay 21 kilómetros de ciclovías urbanas y actualmente se trabaja en 40 kilómetros más hacia el norte y otros 40 hacia el sur. En varios puntos cercanos a las estaciones del trole hay parqueaderos para dejar tu bici y tomar el transporte público en caso de que lo necesites, pero casi no se los utiliza. Tal vez porque no dan la suficiente seguridad. Si yo dejo mi bici aquí, ¿sí me la cuidan? Tengo que dejarla con cadena. En el camino nos encontramos con el súper triatlonista Javier Rivadeneira, quien va todos los días en bici a la universidad. Él considera que se ha hecho mucho por una ciudad cicleable, pero aún le falta. Todavía falta señalización. En la noche no hay muy buen alumbrado. Creo que deberían buscarse otro tipo de pinturas en la calle que resalte eso. Porque en la noche, si un ciclista quiere salir a entrenar o quiere salir de su trabajo tipo 8 de la noche, no va a poder, porque el carro se le va encima. Sin embargo, pese a los obstáculos, principalmente por la falta de respeto a la convivencia mutua, la experiencia de andar en bici por Quito es realmente maravillosa. De vez en cuando que tiene pico y placa, saque su bicicleta, salga un día, haga el ejercicio de irse hasta la oficina en bicicleta y va a ver el cambio de vida que tiene. En nuestra siguiente entrega te contaremos cómo nos fue en bici por las rutas rurales de la capital. Gisela Bayona, 24 horas. Una mujer piloto con más de 34 años surcando los cielos fue alejada de su familia al ser detenida con toda su tripulación en una cárcel de Guatemala por presunta posesión de droga. A continuación, compartimos con ustedes otra historia en honor a las madres ejemplares. Mi nombre es Eunice Cerón Dávila, me dedico a volar, soy piloto comercial y también instructora de vuelo. Mi hermano se hizo piloto y mi padre era piloto, falleció en un accidente de aviario, pero no había nada que me quite de la cabeza que tenía que ser piloto. Todos los paisajes, cuando uno vuela, todo es hermoso. 34 años en la aviación y 10.000 horas de vuelo la hacen no solo una profesional excepcional, sino una de las pocas mujeres del país con este nivel de experiencia. Muchos la reconocerán, pero para quienes no, ella fue la piloto de la tripulación ecuatoriana que en agosto del año pasado fue detenida injustamente en Guatemala porque en las maletas de sus pasajeros se transportaba droga. No podía creer que en el avión que yo volaba podía llevar droga, porque el trabajo de la tripulación no es chequear las maletas de los pasajeros. Ni al peor enemigo se le puede desear estar preso en el extranjero y peor en Centroamérica. Mi familia sufrió demasiado. Fue tan desesperante, nos cayó la vida. No sabíamos qué hacer, como cualquier caso es terrible. El mismo presidente Correa intervino en el caso a través de un comité de justicia y después de 6 meses todos los ecuatorianos quedaron en libertad y hoy dice sentirse renovada, con mucho más cariño para dar y sin ni un minuto que perder ni para su profesión ni para su familia. Ahora tiene mucho más fortaleza, mucha más vida, se volvió a nacer. Estoy aquí en mi país querido, con mi familia adorada y en la profesión que tanto amo. Otra madre ejemplar que nos inspira, que nos engrandece y que nos hace volar para alcanzar los sueños sin perder nunca la esperanza. Aquí me ve, luchando para adelante. Que siga siendo así de fuerte y valiente, que me da una lección cada día. Natalie Toledo, 24 horas.